Muy bien, ahora sí, oficialmente bienvenidos a todos de parte de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, y de quien organiza este ciclo de conferencias, la Red Alumni Futuro Bayou Global. Así que bienvenidos al ciclo de conferencia 2024, Innovación para diseñar el futuro. Brevemente voy a presentarme, soy Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de Global Core y director de la Red Alumni Futuro by Global Networking Internacional, que da servicio de Red Alumni tercerizado a universidades de Latinoamérica. Quien organiza y del cual soy director es la Red Alumni Futuro by Global, que cuenta con todos estos programas que ustedes ven en este momento en pantalla. Tiene como, de alguna manera, como propósito institucional apoyar al ser humano a fluir con éxito en su vida personal y profesional, y de alguna manera apoya en el entrenamiento de las habilidades emergentes para enfrentar estas profesiones del futuro. Ahora sí, ya yendo a, digamos, a la conferencia de hoy, vamos a presentar al magíster Rodrigo Hernando Rivas, digamos, con su conferencia Educar para la Paz en Países de Guerra mediante misiones de paz de las Naciones Unidas y el aporte ecuatoriano. Antes de darle la bienvenida y la palabra a nuestro excelentísimo conferencista, voy a pasar una, digamos, semblanza de él. Magíster Rodrigo Hernán Rivas Paz, licenciado en Ciencias Militares, magíster investigador en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos, actual doctorante en Educación e Innovación por la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Ostenta el grado de Mayor de Artillería del Ejército Ecuatoriano en servicio activo con 18 años de experiencia profesional. Es pacificador de la Organización de las Naciones Unidas. Ha dedicado gran parte de su experiencia en misiones de paz al campo de docencia, entrenamiento y perfeccionamiento de cascos azules de la ONU alrededor del mundo. Actualmente se desempeña como subdirector de la Escuela de Artillería del Ejército Ecuatoriano. Bien, para ir ordenándonos, le voy a dar la palabra a nuestro conferencista de hoy, pero antes quiero comentarles la importancia de poder hacer sus preguntas. Para esto va a tener el chat de preguntas y respuestas. Ustedes hacen las preguntas y serán contestadas al final de la conferencia de nuestro conferencista de hoy. Yo las leeré, las que crea más conducente, y él las contestará. Ahora sí, Hernán, muy buenas noches, gracias por participar. Hernán es ya un conocido nuestro de este ciclo de conferencias, ya estuvo en el anterior ciclo del 2023. Así que, Hernán, te doy la palabra, y yo lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir y cerrar micrófono. Adelante, Hernán. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches, queridos colegas aquí presentes, estudiantes, damas, caballeros que el día de hoy nos acompañan con esta ponencia. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches con todos. Agradezco pues su presencia. Como ya lo dijo Jorge, es para mí pues todo un honor. Soy doctorante en Educación e Innovación por la Universidad de Investigación e Innovación de México, candidato a doctor. Y es para mí nuevamente pues un honor estar aquí y compartir con ustedes. En esta ocasión voy a centrar mi ponencia justamente en el desarrollo temático del educar para la paz en países en guerra mediante las misiones de paz de Naciones Unidas y el aporte ecuatoriano. Para esto, quiero empezar la presente ponencia con una frase muy significativa. La paz no es un fin per se, sino un proceso continuo de construcción y reconstrucción. Esto fue enunciado por el famoso Johan Galtung, de quien vamos a conversar un poco más adelante, pero fue uno de los padres de los estudios de paz y conflicto. Siendo así que tenemos exactamente que el ser humano siempre ha soñado y ha anhelado la paz.
Parafraseando a Jares, la idea de paz no es unívoca, sino coexisten diversas concepciones. Cuando nosotros hablamos de paz, tradicionalmente uno piensa que el concepto de la paz es único, pero cuando ya va más allá del concepto propiamente gramatical, uno entiende que se puede hablar de paz positiva, paz negativa, paz híbrida, pero el día de hoy nos vamos a centrar en desarrollar lo que es la paz positiva. Siendo así que actualmente se concibe la educación para la paz como un proceso educativo continuo, permanente, fundamentado en un concepto definidor, como vamos a ver en el siguiente slide. Como habíamos hablado, uno de los principales teóricos de los estudios de paz y conflicto, Johan Galtung, enunció a la paz como un proceso dinámico y permanente, como una estructura social de amplia justicia y reducida violencia. La paz exige la igualdad y reciprocidad en las relaciones e interacciones y que afecta en todas las dimensiones de la vida. El ser humano como tal está en constante evolución, en constante desafío, siendo así que cada uno de nosotros experimentamos bajo ciertas circunstancias y ciertas condiciones hechos en donde cada uno de nosotros se desafía a sí mismo. Algunos lo llaman la búsqueda de la paz espiritual o la paz interior. Es necesario que nosotros tengamos claro que la paz positiva hace referencia a dos conceptos íntimamente ligados, que son el desarrollo de los pueblos y los derechos humanos como tal. Para esto me he permitido desarrollar una línea de tiempo en la cual nosotros vamos a tener el contexto desde la parte histórica de cómo llegamos a la educación por la paz. Data hacia 1900, en donde el movimiento de la escuela nueva se centró en la necesidad de tener una mejor comprensión internacional para superar tensiones y conflictos entre los diversos países. Entonces, hablamos del aparecimiento de la escuela clásica, en donde obviamente desde Occidente se recibía esta influencia hacia la práctica y la enseñanza de las corrientes nacionalistas, entre otros. En la década de 1940 aparece una de las principales figuras del siglo XX, Mahatma Gandhi, el cual puso en práctica ciertos modelos sociales con la finalidad de mejorar la educación de la paz y poner fin a la violencia. Si ustedes recuerdan, históricamente, Gandhi dio lucha a su revolución con la palabra. Él siempre tuvo esa postura pacifista, pese a las grandes cantidades innumerables en las que cayó detenido, estuvo en la cárcel y sin embargo siempre tuvo una postura no de revanchismo, siempre buscó la forma de generar esta revolución a través de la paz. Hacia 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas. En este caso, dentro del sistema de la Organización de Naciones Unidas, toma un papel protagónico y fundamental la UNESCO, de la cual vamos a hablar también un poco más adelante, pero cuyo objetivo, ¿sí?, es el de promover una comprensión y paz internacional, justamente con la idea de evitar recurrir y concurrir en los horrores de las dos guerras mundiales que hacia ese entonces ya había soportado la humanidad. En el año de 1946, enfrentamos una carrera armamentista, en donde las organizaciones hicieron un gran énfasis en lo que podría provocar esa guerra fría, con la amenaza nuclear para la sociedad.
Como ustedes saben, también hubo la crisis de los misiles en Cuba. El mundo se disputaba la presencia de los grandes hegemones de Estados Unidos en América, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Occidente. Entonces, al entrar en esa carrera hubo grandes tensiones. Hacia 1980 es la década en donde aparecen los primeros conceptos de la educación por la paz, en donde se busca educar de mejor forma a la población acerca de la paz con enfoques más prácticos, siendo pragmáticos, dándoles herramientas a los individuos para que asimilen y entiendan que conflictos vamos a tener todo el tiempo, desde los domésticos hacia los laborales y hacia en el campo personal y profesional, como vamos a ver más adelante. Finalmente, desde el año 2000 hasta la presente fecha, se busca promover la cultura de paz. Existen ya varias organizaciones que tienen este objetivo, algunas también lo tienen ya identificado como un objetivo común. Algunas trazan varias propuestas, estrategias, unas un poco más agresivas que otras, pero lo que se busca siempre es aterrizar en un mejoramiento social y económico, en el desarrollo de los pueblos, de las regiones, y en medio de todo esto entra también como un denominador común todo lo que son las corrientes internacionalistas y también el cooperativismo como tal. Entonces, nosotros, para aterrizar o entrar ya en materia de lo que es la educación para la paz, debemos tener claro conceptos clave. Históricamente se ha enunciado que la paz es la ausencia de la guerra, como normalmente hablaban algunas escuelas realistas. Sin embargo, no es la ausencia de los conflictos. Las relaciones entre los integrantes de la sociedad están atravesadas por conflictos originados por múltiples causas, desde la convivencia misma del ser humano en sociedad genera conflictos. Y como todos sabemos, para que exista un conflicto deben haber dos o más partes que se disputen una postura o un bien común. La educación para la paz no pretende suprimir los conflictos como un aspecto inherente de las relaciones sociales. Al contrario, propone comprometer a los ciudadanos en la resolución pacífica de esas situaciones por medio de las competencias dialógicas. Al mismo tiempo, la perspectiva de la educación para la paz sostiene que solo hay paz cuando hay justicia. Me he permitido colocar una imagen ilustrativa, ¿sí?, de un despliegue en Sudán, de una operación de mantenimiento de la paz de UNAMID, en donde parte de las experiencias profesionales que tuve, ¿sí?, era justamente eso, que existen todavía sectores en pleno siglo XXI, ¿sí?, en donde todavía prácticamente las costumbres ancestrales priman y se ve todavía el respeto a la tercera edad, a quienes saben más dentro de un grupo social, un conglomerado, dentro de una tribu como tal. Esto alineado a los objetivos para el desarrollo sostenible que están proyectados hacia el 2030. Cabe resaltar que siempre van a haber algunas posturas, ¿sí?, unas a favor, otras en contra, tal vez del trabajo que realiza la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial,
con sus diferentes programas. Sin embargo, es importante saber que podemos tener a los mejores científicos reunidos. Podemos tener a las mejores universidades de la academia generando producciones académicas. Sin embargo, depende mucho de la sociedad como tal, no solamente receptar o transversalizar la normativa, sino también depende de las personas que podamos trabajar con esa normativa, que no solamente nos sentamos a esperar o a recibir algo con derecho, sino también recordemos que con esos derechos nosotros tenemos responsabilidades y obligaciones como tal. Entonces, la educación para la paz toma de los 17 objetivos, se centra en los dos principales, que es el cuarto, habla de una educación de calidad, bregando hacia el derecho humano a una educación prácticamente libre y gratuita, por más utópico que suene esto, ¿sí? Se habla de la calidad de la educación, en donde tenemos que aterrizar, hacia donde tenemos que llegar, justamente para evitar, pues, que los conflictos escalen y desemboquen en guerras en donde solamente todos somos perdedores. Y también en el 16º objetivo, que habla pues de la paz, la justicia y la institucionalidad sin inmiscuirse directamente en lo que es la política interior de cada uno de los países, estados, repúblicas. Entonces también es necesario considerar lo que Tubilla enunció. La educación para la paz es un proceso dirigido tanto a individuos como a la sociedad para buscar que actúen conforme a los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Y todo el corpus jurídico internacional que los desarrolla. Obviamente en el favor del desarrollo sostenido de los pueblos, la protección y conservación del medio ambiente, la aspiración y acción en pro del desarme, el fortalecimiento de la convivencia social y la solución no violenta de los conflictos. Cabe destacar que en la actualidad, sí, todos estamos identificados con la guerra entre Rusia y Ucrania, entre lo que se está desarrollando pues entre Israel y Palestina, pero también hay otros conflictos en desarrollo que quizás no tienen el impacto mediático que tienen estos dos conflictos. Entonces uno entiende que también existe una población llamada Yemen, que está en conflicto. También existe un país llamado Sudán, que sigue en conflicto, ¿sí? Pero entonces, cuando uno entiende que la universalidad, que la ciudadanía universal que se busca no es únicamente ese concepto abstracto de poder ir a un lugar sin necesidad de un pasaporte. Al contrario, es interiorizar el hecho de que lo que pasa en África, lo que pasa en Europa, lo que pasa en América Latina, es responsabilidad de todos nosotros, de la humanidad como tal. Entonces, retomamos en que la definición de la que hablaba Tubilla, ¿sí? Por una concepción positiva para la paz, está caracterizada por un nivel reducido de violencia, como indicábamos al inicio de la presente ponencia. La educación para la paz no busca eliminar los conflictos, sino reducir el nivel de violencia y obviamente promover un nivel elevado de justicia, entendiendo a la justicia como satisfacción de las necesidades fundamentales del hombre por medio de un desarrollo ambientalmente sostenible. Cabe destacar que estas 5 necesidades fundamentales, obviamente,
son priorizadas de acuerdo no únicamente a las políticas de Estado, sino también depende obviamente de las circunstancias en las que cada uno se encuentra. Entonces uno piensa, ¿sí? Y proyecta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de el educar para la paz? ¿Cuál es el objetivo? Se pretende alcanzar la construcción de un nuevo orden internacional, ¿sí? Basado en el concepto de esta paz positiva, de modo que las relaciones de cualquier nivel puedan ser individual, familiar, social, nacional, internacional, tengan como resultado la solución no violenta de los conflictos. Y me gustaría remarcar el hecho de que entiéndase como no violenta, no únicamente el hecho de utilizar la violencia física, porque también recordando a Johan Galtung, este pacifista, entendía y enunciaba en su teoría sobre la pirámide de la violencia, que no únicamente la violencia física es la que tiene un mayor impacto, la violencia psicológica también causa lesiones, inclusive hasta mucho más severas que las físicas. Y así, esta espiral de violencia es la que la educación para la paz busca disminuir, mitigar y obviamente transformar. En este momento vamos a hacer un pequeño alto, ¿sí? Voy a compartir con ustedes un video para una primera reflexión. El por qué versus el para qué estamos cada uno de nosotros aquí. Entonces, bueno, avanzando, justamente hablamos del por qué estamos por aquí, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Justamente para unirnos a ese gran esfuerzo internacional de poder trabajar por la paz desde cualquiera de los frentes, sea Fuerzas Armadas, sea Fuerza Policial, sea desde el ámbito civil, todos podemos hacer algo. Vamos a centrarnos justamente y adentrarnos ya en lo que es la educación por la paz, para lo cual es necesario enunciar que existen elementos en el plan de la educación para la paz, ¿sí? Como ustedes ven en este diagrama, nosotros tenemos 5 niveles fundamentales dentro de los elementos del plan de la educación por la paz. En el primer nivel encontramos a la cultura de la transparencia, en el segundo nivel la cultura de la legalidad, en el tercer nivel la cultura de la transformación de los conflictos, en el cuarto nivel la cultura de la solidaridad y el diálogo, y en el quinto nivel la cultura de paz como tal. Ahora lo más importante de este diagrama, ¿sí? Es que en este no existen jerarquías, ¿sí? Los elementos del plan para la educación por la paz hablan en cada uno de los niveles, ¿sí? De que estos círculos concéntricos son interdependientes cada uno, en donde el punto central es educar para la paz y lo cual exige el conocimiento de las 5 esferas de las que hablé y un compromiso con la sustancia de cada una de ellas. En el primer nivel, la transparencia, que en el hablar en la forma de las personas se relaciona justamente con el entorno como tal. En el segundo nivel, la legalidad se relaciona con los cuerpos jurídicos, leyes, normas, reglamentos de instituciones. En el tercer nivel, a la transformación de los conflictos con las contradicciones y adversidades en sus vidas. En el cuarto nivel, a la solidaridad y el diálogo con sus semejantes. Y finalmente, en el quinto nivel, a la paz en su entorno general. Vamos a desarrollar cada uno de estos 5 niveles, ¿sí? Para tener una idea clara de cada uno. La cultura de la transparencia tiene como premisa
el que sin transparencia no hay una ley que valga. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué autoridad tiene un régimen cuyos mecanismos de funcionamiento son desconocidos por la población? Entonces esa autoridad empieza a ser cuestionada. ¿Qué legitimidad puede tener una ley si las personas que están sujetas a ella no saben cómo fue aprobada esa ley? ¿Qué metas busca lograr esa ley? ¿Qué alcances tiene o cómo se puede modificar? Finalmente, la transparencia es un obstáculo mayor para la construcción de tejido social, de tejido básico, que se traduce en la forma inmediata en las normas, leyes y reglamentos. Entonces uno entiende de que principalmente en América Latina tenemos que romper ese paradigma que nos identifica de una forma negativa en otros continentes. Sí, es doloroso, pero uno empieza haciendo una autocrítica de saber que uno mismo, como latinoamericano, lleva esa responsabilidad, esa mochila de ser latinoamericano, para que en otros continentes no nos identifiquen y digan, ah, claro, es que como es latino, el latino vive esa criolla. ¿Sí? Por ahí va, más o menos. Vamos a tocar el tema de la cultura de la legalidad. Y cuando hablamos de la legalidad, la premisa principal es la relación que guardan las personas y las sociedades con las leyes que las rigen. Conocer la ley es el primer paso. Reconocer qué meta busca lograr o qué busca proteger es el segundo paso de la legalidad. En caso de que se reconozca esa meta como legítima, si es claro que contribuye a mantener y fortalecer ese tejido social, entonces se acata y este viene a ser el tercer paso. El último, pero no menos importante, es la socialización con los semejantes, en el entendido de que las leyes solo articulan sociedades cuando su obediencia es comunitaria. Esa es la idea central de la cultura de la legalidad. Hay que entender que se habla de un concepto comunitario. La cultura de la transformación de conflictos como tal, ¿sí? Nos plantea que, bueno, la ley cuando está bien diseñada y es bien aplicada, es apenas uno de los recursos para la prevención de la violencia y la transformación de conflictos. Entonces, como lo vimos al inicio de esta ponencia, los estudios para la paz lo que buscan no es, obviamente, eliminar el conflicto, pero sí transformarlo. ¿Por qué decimos transformar y no resolver el conflicto? Precisamente porque los conflictos no se resuelven, los conflictos se transforman. En ese caso, he traído a colación algunos ejemplos como los medios alternos de solución de conflictos en el ámbito del derecho, el periodismo de paz en el ámbito del periodismo, la política pública de paz en la administración pública y los estudios sobre la resistencia no violenta y la desobediencia civil en las ciencias políticas. Como ustedes ven dentro de esta imagen ilustrativa, sí, justamente tenemos algunas personas que en realidad quizás una primera persona se ve rendida ante la imposibilidad de desenredar el ovillo, mientras que otra persona tiene la buena idea de a través del cooperativismo, sí, tener una luz clara de qué es lo que va a pasar. Vamos a la cultura de la solidaridad y el diálogo. Permite potenciar el alcance de las estrategias contra la violencia, pues se convierte en un puente que permite retroalimentar el circuito virtuoso de la construcción de la paz, construir la paz, deconstruir la paz, ¿sí? La solidaridad es una actitud en principio personal e individual.
pero el diálogo es un mecanismo eminentemente social. El ser humano, ¿sí?, por su naturaleza, busca asociarse, busca pertenecer a un grupo. En realidad, en algunos casos, ¿sí?, son contados los casos que quizás no se busca esta comunidad, este desarrollo del sentido de pertenencia como tal. La empatía, ¿sí?, a raíz de la solidaridad, se alimenta de la renovación que ofrece cada nuevo diálogo, más esta información, más la transparencia del conocimiento y esta solidaridad son justamente los elementos que dentro de esta cultura de la solidaridad y el diálogo son la clave fundamental. Entonces aterrizamos en el quinto elemento, que es la cultura de la paz como tal, ¿sí? Entonces, enunciamos la razón por la que una sociedad es violenta. Y en realidad es porque la gente que la integra practica la violencia. ¿Y por qué la practica? Porque suponen que es una forma válida de atender o incluso de ganar en un problema o conflicto. En este punto me gustaría hacer un alto porque, bueno, dentro de mi formación como docente, yo siempre he participado con mis alumnos el hecho de que estando yo en la operación de mantenimiento de paz en UNAMID, me tocó tomar procedimiento y la verdad, en principio no asimilaba yo. El hecho de que me tocó justamente atender una emergencia en donde un individuo le quitó la vida a otro con 16 puñaladas por una sandía. Entonces uno entiende tal vez lo frágil que se vuelve la vida, ¿no? Porque en realidad uno recién asocia el hecho de que definitivamente existen ambientes mucho más hostiles, existen sociedades que prácticamente han normalizado la violencia como una solución de los conflictos. Cuando yo estaba terminando de tomar procedimiento, llegó el familiar de la persona que había sido victimada. Y bueno, conversaron y el victimario pues le dijo, bueno, sí, en realidad fue mi hijo el que atentó contra tu hijo, pero como enuncia la Sharia, la ley Sharia, yo te voy a indemnizar. Tienes aquí tantas cabezas en pie, ¿no? Tantas cabezas de borregos y tantos camellos. Y listo, y no ha pasado nada. Entonces ese choque también cultural, ese sentido en el cual uno también en América Latina dice, bueno, estamos en el siglo XXI y uno se da cuenta de que en realidad hay otros lugares mucho más hostiles, en algunos casos yo pienso inhóspitos inclusive, en donde la violencia está totalmente legitimada y se resuelven conflictos de esa manera. La cultura de paz busca exactamente descalificar la visión de la violencia como una opción válida, útil y sustentable de comportamiento en situaciones de conflicto. Entonces, me gustaría compartir con ustedes también la ecuación para la paz, desarrollada por un ilustre mexicano, Benito Juárez, presidente, ¿sí? El cual dijo, tanto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, donde terminan mis derechos, empiezan los de la otra persona. Cuando uno asimila y cuando uno adopta esta política, ¿sí?, del vivir en el respeto comunitario, pero también de entender, ¿sí?, de que todos tenemos derechos, todos también tenemos responsabilidades y obligaciones.
Y como una corta reflexión, pues, dado que las guerras comienzan en la mente de los hombres, ahí es en la mente de los hombres en donde la defensa de la paz debe construirse, en la educación, como principal herramienta para erradicar las guerras, para mitigar los conflictos, para lograr transformar estos conflictos para que sean resueltos por vías pacíficas. Entonces aterrizamos en el concepto de los peacekeepers, ¿no? De los militares, policías, personal civil que mantiene la paz, que busca mantener la paz, ¿sí? Que se constituyen en agentes de la paz. Entonces, aterrizamos en el hecho de que todas las personas actúan como promotores de la paz, ¿sí? Un agente de la paz es quien soluciona sus conflictos y ayuda a los demás a través de la mediación y otros métodos de solución de conflictos. Es impulsor de la cultura de la concertación, del diálogo, del perdón y de la felicidad. Es quien educa para la paz positiva y la gestión de la paz estructural. Es generador de bienestar, gestiona y transforma los conflictos. En este momento voy a compartir con ustedes un video justamente del caso ecuatoriano, el aporte ecuatoriano, de donde se desprende el hecho de que en Ecuador hemos internalizado, hemos interiorizado, hemos operativizado los 5 conceptos elementales que en esta ocasión hemos desarrollado con ustedes, del educar para la paz. Strong, just waiting for the right moment to strike. Coiled like a cobra. In the eye of the storm, wind howling in my face, tearing up the asphalt. I'm getting up in the place. Run, nowhere left to hide. I must take a stand now. Find the strength inside. Welcome to the vortex. Absolute ground zero of my heart. Nothing's gonna tear my soul apart. In the eye of the storm inside, I am silent and strong, just waiting for the right moment to strike. Cold like a cobra coming to life. In the eye of the storm inside, I am silent and strong, just waiting for the moment. Never see me coming. Nothing can penetrate when it gets hard. I don't even flinch. Fear is not a factor. I'll give them an inch. Welcome to the vortex. Absolute ground zero of my heart. They're never gonna tear my soul apart. In the eye of the storm inside, I am silent and strong, just waiting for the right moment to strike. Cold like a cobra coming to life. In the eye of the storm inside, I am silent and strong, just waiting for the moment. Never see me coming.
En conclusión, la noción de educación para la paz fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1970 con el propósito de formar nuevas generaciones con una cultura de paz que permita a los hombres resolver los conflictos a través del diálogo, la mutua comprensión y la valoración de la diversidad. Los principales objetivos de la educación para la paz son transmitir una ética de libertad e igualdad en el marco de las competencias dialógicas, democráticas y el reconocimiento de la garantía de los derechos humanos. No se puede alcanzar la paz actuando de forma violenta. Los medios deben ser compatibles con los fines. Y el punto central de Educar para la Paz exige conocimiento de las 5 esferas de las cuales hemos tratado la noche de hoy y un compromiso con la sustancia de cada una de ellas. Finalmente, les traigo a la reflexión lo siguiente. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz, como lo dijo María Montessori. Por su atención, muchas gracias y espero sus muy bien recibidas preguntas. Dice Beatriz León, la paz debe ser promovida desde la familia. Y hay otra pregunta más después. ¿Un comentario que tengas a esa frase? Sí, bueno, gracias Beatriz por el comentario. En realidad, la paz debe ser promovida desde la familia. Uno lo entiende, obviamente, desde la parte del concepto de la familia tradicional, de la familia nuclear. Obviamente ahora sabemos pues que con el paso de los años ya el núcleo familiar se ha reducido. Antes teníamos familias extendidas en donde eran de 8 hasta 10 miembros, pero el paso del tiempo mismo lo ha ido menguando. Sin embargo, además de concordar con el comentario que Beatriz hace, obviamente pues la célula, la familia, al ser la célula de la sociedad, es el primer elemento en donde la paz debe ser promovida. Pero no nos olvidemos que obviamente para resolver los conflictos más grandes tenemos que empezar a resolver los más pequeños. Dentro de esos obviamente está la convivencia entre cada una de las personas y obviamente el núcleo familiar. Eso para Beatriz, Jorge. Bien. William Fernando Velandia Cunubo nos pregunta, ¿cuál es el aporte de la no violencia a la transformación de los conflictos escolares? Bueno, es muy interesante esa pregunta, muchas gracias. Hay que considerar que obviamente en el entorno escolar, ¿sí? Cuando uno trabaja con los niños, con los adolescentes, tenemos otro enfoque, tanto desde la parte pedagógica como la parte andragógica, ¿no? Dentro de lo andragógico sabemos que nosotros nos enfocamos a enseñar a los adultos y a los profesionales. Entonces, obviamente sabemos que los niños, como niños, siempre están ávidos a recibir o a aprender. Por eso es que nosotros sabemos que tal vez un conflicto en el recreo de un par de niños que tal vez se sacaron la lengua o se enojaron, básicamente en 1 o 2 horas vuelven a estar bien y siguen con su vida, cosa que no pasa con los adultos. Sin embargo, hay que considerar que en esta actualidad, en donde ahora dentro de las nuevas tecnologías, los niños tienen acceso libre prácticamente a herramientas como los celulares, como YouTube, sin la guía o el control parental, están teniendo acceso directo a las fuentes de violencia circunstancial. Entonces también consideremos que obviamente los niños prácticamente replican lo que ven, a veces sin conciencia, replican y actúan conforme a lo que ven. Y dentro obviamente de esta categoría también entra el uso y el abuso de las plataformas de redes sociales, de los videojuegos, etc.
Ok, Arturo Torre Gutiérrez nos pregunta, ¿cómo lograr la paz cuando el interés monetario fluye en una sociedad educada al consumismo y alejada de la familia? También es una excelente pregunta, pero uno tiene que considerar, Arturo, ¿sí? Que depende también, obviamente, eh, no solamente del sector o la región en la que uno se encuentra, ¿sí? Si bien es cierto, como yo participaba con ustedes, cuando yo estuve en Sudán, obviamente Sudán y la gran cantidad de naciones del Cuerno de África no están habituadas al consumismo, porque obviamente no existen estas políticas monetarias en las cuales obviamente hay el flujo de capitales para que puedan gastar. Sin embargo, yo concuerdo también con Arturo en el hecho de que obviamente en el mundo en el cual nos encontramos, sí, existe no solamente el flujo monetario, también existe otro tipo de intereses de por medio, sí, que obviamente tienen un impacto directo en la sociedad, más allá del modelo económico o societario que impere, ¿no? Sea el capitalismo, sea el socialismo o el socialismo del siglo XXI, como se lo quiere identificar, prácticamente en la actualidad sí existe esta crisis de valores desde la parte o el ámbito de la familia, pero obviamente yo estoy seguro de que es algo también generacional. Bueno, muy bien. No habiendo más preguntas, yo voy un poco a pasar. Sí, hay una más, hay una más. Te la voy a comentar. Creo que es un comentario. ¿Está el sistema educativo en general en condiciones para enfrentar los problemas de la violencia que se genera en la zona donde las maras y pandillas controlan los territorios y llevan a cabo la extorsión? Bueno, le agradezco a Enrique por la pregunta. En este caso, pese a que en América Latina nos identifiquemos con el idioma español, yo siempre me mantengo que quizás hablamos del mismo idioma, pero no hablamos del mismo lenguaje. Entonces, en América Latina, una de las debilidades de nosotros como latinoamericanos es eso, que justamente al no hablar el mismo lenguaje, la educación en México difiere de la educación en Ecuador, difiere de la educación en Colombia, y hay algunas particularidades propias de cada uno de los sistemas educativos de cada región. Sin embargo, se debe considerar obviamente de que esta guía que se puede y se debe hacer para trabajar en el ámbito, en el marco educativo, justamente para tratar de recuperar a los adolescentes. Yo les pongo el ejemplo, en el Ecuador obviamente hay un alto índice de deserción eh, escolar de justamente adolescentes de entre los 12 a los 16 años, y es justamente porque obviamente se ven tentados de participar en actividades ilícitas, y en el caso de Ecuador, así sean procesados como menores de edad, ellos cumplen su mayoría de edad y se borran sus penas. Entonces, más o menos por ahí va el hecho de que fuera perfecto si es que en algún momento, y esperemos que sí se dé, podamos hablar el mismo lenguaje, no solamente en la parte de la seguridad, la defensa, la economía, y tomemos los buenos ejemplos de, en este caso, la Unión Europea, por ejemplo, que obviamente ellos tienen una política educativa mucho más avanzada, mucho más desarrollada que obviamente Latinoamérica. Bien, vamos a la última, que es un asistente anónimo. ¿Cómo entender el concepto no positivo de la paz, sabiendo que la paz es un valor o algo positivo? Bueno, muy bien también la pregunta. Uno entiende que eh,
el concepto no positivo de paz, ¿sí? Se desarrolla obviamente en el marco de la sociedad. Si la sociedad en la cual se aplica este concepto está o no preparada para educarse con este concepto. Como iniciaba yo con la ponencia, les decía, bueno, en realidad hay tres tipos de paz, ¿no? Paz positiva, paz negativa y la paz híbrida. Uno pensaba que hacia el desarrollo después del año 2000 todos íbamos a bregar hacia la paz híbrida. Sin embargo, tenemos nuevas amenazas, nuevos escenarios asimétricos, en donde obviamente yo veo que cada vez va ganando más y con un sentido de alarma más ganan espacio las consideraciones realistas, el realismo clásico, en donde en realidad uno ya no se siente identificado en sociedad, sino uno se siente amenazado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de América Latina, uno dice, bueno, en realidad, antes nosotros escuchábamos desde Sudamérica que en México el tema de los carteles, el narcotráfico y todo era tremendamente peligroso. Y es algo que ahora se está replicando en Ecuador, en donde precisamente estamos en un conflicto armado no internacionalizado en este momento, pero que obviamente es algo en lo que estamos involucrados no solamente Fuerzas Armadas, no solamente Policía Nacional, sino también la sociedad civil como tal. Entonces, obviamente, contestando a la pregunta de nuestro colega, todo depende de las circunstancias, del escenario en donde se encuentre y por sobre todo de la sociedad en la cual si está o no acostumbrada o lista para brigar hacia una paz, en este caso, no positiva, en el hecho de ceder algo para alcanzar esa paz. Un poco reforzando lo que estás diciendo, Hernán, hay un tema que tiene que ver, que no lo estás mencionando, que tiene que ver con los gobiernos. Los gobiernos en nuestros países son muy permisivos y son parte del narcotráfico. Y eso es un gran problema. En Argentina también tenemos el problema de la ciudad de Rosario, que es una ciudad tomada por el narcotráfico. Y esto no podría estar en ese momento si no hay ojos cerrados y no hay peor ciego que no quiere ver. Así que bueno, ya llegando al final, no sé si se ve, ¿me puedes indicar, Hernán, si se ve pantalla completa? Sí, Ok, sí, sí, magnífico. Vamos pantalla a ver los completa. próximos eventos. El jueves 22 de agosto, el próximo jueves, vamos a tener bioimpresión en 3D, una tecnología emergente en la formación de ingenieros y profesionales de la salud. La doctora Jennifer Alejandra Castellano Garzón, de Colombia, nos va a ilustrar sobre ese tema, jueves 22 de agosto, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador. Y el jueves 29 de agosto, un gran amigo, el doctor o licenciado Carlos García, un especialista en neurociencia, un hombre de mucha trayectoria, va a traernos el tema Decodificando la mente. Jueves 29 de agosto, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador, 21 horas Argentina. Y así vamos llegando al final. Solo me resta decir todos aquellos que quieran un certificado de participación, su costo del certificado son $10. Los estudiantes WIC de doctorado premium tienen 100% de bonificación. Los estudiantes de nuestro auspiciante WIC, doctorado plus, maestría y licenciatura, 50% bonificado. Y todos los miembros y aliados de la red Alumni Futuro Value Global, un 50% de bonificación. Para poder adquirirlo, en 24 horas se enviará un correo con un enlace a todos los participantes de esta conferencia para que llenen sus datos y gestionen su certificado. Una vez llenado sus datos del enlace, dentro de los 5 días hábiles les llegará su certificado digital con la grabación del video de la conferencia.
Y llegando al final, Hernán, si querés unas últimas palabras tuyas, por favor. Sí, gracias Jorge. Nuevamente agradecer a todos pues quienes estuvieron presentes en esta ponencia. Nuevamente invitarles pues a seguir construyendo, a seguir deconstruyendo y también pues entiendo que seamos todos parte de la solución, no parte del problema, y así sea pues un granito de arena, pues es nuestra responsabilidad hacerlo desde cualquiera de nuestras trincheras. Gracias, Jorge. De nada, gracias a vos, Hernán. Gracias a todos por haber estado en este ciclo de conferencias Innovar para diseñar el futuro. Quiero comentarles que cuando se cierre este evento, esta sesión de Zoom, se va a abrir una encuesta de satisfacción y les agradezco mucho a todos aquellos que participen para poder dejarnos sus comentarios, evaluarnos, que es parte de todo nuestro trabajo, querer ser mejores y hacer las cosas mucho mejor en cuanto a los contenidos. Así que cierro como me gusta cerrar siempre. Lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenas noches Latinoamérica, muy buenas noches a todos los presentes. Hernán, un gran abrazo y nos vamos a encontrar seguramente el año que viene o prácticamente a final de año. Así que muy buenas noches a todos. Dejo de compartir y ya cierro este Zoom. Buenas noches, Hernán. Gracias, Jorge. Buenas noches con todos.